Bendecidos, pero ¿por qué tan esquivos? Córrense más adelante. Le damos la bienvenida también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, vamos a iniciar con la palabra. Hoy quiero que nos imaginemos caminar por una ciudad donde la espiritualidad en el aire no es la mejor, en el corazón tampoco. ¿Ven? Donde los templos son majestuosos, la filosofía abunda, pero la verdad aún no ha sido revelada. Pues bienvenidos a Éfeso, una ciudad vibrante, llena de comercio, cultura y caos espiritual. En medio de esta metrópolis bulliciosa entra un hombre llamado Pablo, no con ejércitos, no con oro, no con un discurso político, sino con algo más poderoso, el Evangelio del reino de los cielos. ¿Ven? Lo que sucede a continuación no es una historia tranquila, porque hay confrontación, hay milagros, confusión, liberación, idolatría y muchas cosas más que a continuación vamos a ver en los versículos. Este pasaje de Hechos no es solo un capítulo más, es el relato de cómo la luz de Cristo puede sacudir una ciudad entera. ¿Qué pasa cuando el verdadero poder de Dios se manifiesta en un lugar dominado por lo religioso, lo místico y lo económico? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a verlo. A veces vivimos en ciudades llenas de ruido, ¿verdad? Pero vacías de propósito, rodeados de miles de religiones, de creencias, de supersticiones, de confusión y de corazones rotos. Así era Éfeso, esa ciudad tan vibrante por fuera, pero necesitada por dentro. Y ahí es donde llega Pablo, no con fuerza humana, como les dije antes, sino con la autoridad del cielo. Lo que ocurre en Hechos, capítulo 19, es una historia de transformación. Personas que pensaban que lo sabían todo, descubren que no saben nada. ¿Mm? Que no conocen al verdadero Dios. Otros son liberados de opresiones espirituales que cargaron por años. Y hoy esa historia puede ser la tuya o la mía. Dios todavía puede hacer temblar ciudades, empezando por tu corazón. Prepárate porque este capítulo nos reta a preguntarnos, ¿qué sucedería si hoy la palabra de Dios impactara nuestra ciudad con la misma fuerza que impactó la ciudad de Éfeso? En Éfeso, Pablo encuentra discípulos que aún no han recibido al Espíritu Santo. Este encuentro revela principios esenciales sobre la obra y la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 22. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, pues es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo,
por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su corazón ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Ven? Bueno, así es como entramos a la palabra de hoy, que se titula Una obra en proceso. Y vamos a ver algunas maneras de las que el Espíritu Santo obra a través de la vida de un creyente. La primera manera es llenándolo. Necesitamos todos una experiencia personal con el Espíritu Santo, porque o si no, esto no sería creíble, digámoslo así. Porque si tú no experimentas, ¿cómo conocerás al Espíritu Santo? ¿Bien? En Hechos capítulo 19, versículos 7, del 1 al 7, nos dice que Pablo encuentra a algunos discípulos, pero que les hace una pregunta, ¿verdad? Que si recibisteis al Espíritu Santo, les preguntó. Y ellos le dijeron que no conocían quién era el Espíritu Santo, que conocían de pronto de Jesús, que habían escuchado hablar de Jesús, pero del Espíritu Santo no, ¿verdad? Y qué triste que muchos hoy vivamos así, que muchos vivan así, sin conocer, sin tener una intimidad con el Espíritu Santo. Que muchos escuchen de milagros, de prodigios, de muchas cosas que el Espíritu Santo y que el Señor Dios nos hace, pero que vivamos simplemente escuchando y no teniendo esas experiencias tan personales con Él, ¿verdad? Tienen religión, pero no relación. Tienen doctrina, pero no la presencia del Espíritu Santo. Esto revela que creer no es lo mismo que recibir la plenitud del Espíritu. Hay creyentes que conocen de Jesús, pero han tenido
no han tenido, como les digo, una experiencia real con el Espíritu Santo. En el versículo 3 y 4 dice que ellos solo conocían el bautismo de Juan. ¿Sí? Un bautismo de arrepentimiento. Pero no conocían verdaderamente quién era Jesús, quién era el Espíritu Santo que Jesús nos dejó aquí en la tierra, para que nos consolara, para que estuviéramos diciéndole día a día lo que nos pasa, para confesarle nuestros pecados por lo que hemos pasado en nuestra vida, ¿verdad? Pablo pues les aclara la doctrina, digamos la doctrina entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Al ser bautizados en el nombre de Jesús y al orar Pablo por ellos, reciben al Espíritu Santo, hablan en lenguas y profetizan. ¿Y cuántos no quisiéramos que nos pasara lo mismo acá? Que recibiéramos ese bautismo, que pudiésemos hablar en lenguas, que pudiéramos ir a profetizar. Que así como hacía Pablo, que él oraba, ponían paños, y iban y se sanaban los enfermos. Aquí vemos la manifestación sobrenatural que hubo con Jesús. Él no anduvo con Jesús en la tierra. Él cuando fue a Damasco, sabemos la historia, que él iba para Damasco, pues obviamente a atacar a los cristianos, y se le apareció Jesús y le dijo que por qué lo perseguía. Y allí, bueno, sabemos el resto de la historia, que él queda ciego. Después Dios manda a Ananías para que él pudiera recobrar la vista. Y bueno, y Pablo se vuelve cristiano, ¿verdad? Y habla de Jesús. Y todo lo que Pablo hace es por el nombre de Jesús. ¿Ven? Perdón. Entonces, el Espíritu Santo desciende y hablan en lenguas, ¿verdad? Y profetizan. Una experiencia real, transformadora y poderosa. Vuelvo y les digo, ¿cuántos no quisiéramos que no, que uno orara por la persona y de una vez se levantara esa enfermedad? Que fuéramos y no nos diera miedo profetizar, hablarle a la gente de que hay salvación, de que hay un Dios, de que hay un Jesús que entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Mm? De que hay un Espíritu Santo que mora en medio de nosotros, que si lo buscamos con intención, Él estará allí siempre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer nosotros, que le permitamos al Espíritu Santo que nos llene día a día, que nos llene cada día de su poder, no para ser aquí, digamos, los más, no sé, poderosos, no sé, se me ocurre eso, sino para que cada día seamos más parecidos a Cristo, para que nos eh, humillemos, ¿verdad? Para que seamos humildes y no que nos vanagloriemos por las cosas que hace el Espíritu Santo. ¿Ven? Dice el versículo 7 que eran unos 12 hombres y todos fueron transformados por una experiencia. El número pequeño no limitó el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahorita puede hacer de nosotros cosas grandes y maravillosas. ¿Ven? No es suficiente con conocer el nombre de Jesús. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida, darte dones, talentos, poder y dirección. ¿Ven? Y como que no los vi muy convencidos. No basta, como les digo, conocer a Jesús intelectualmente, porque sí es bueno saber quién fue Jesús, pero es más bueno adentrarse con Él en intimidad. Como les digo, necesitamos una relación viva con el Espíritu Santo,
que transforme nuestra vida. Que si antes éramos malos, hoy seamos buenos. Y el Espíritu Santo va cambiando cada cosa en nosotros, hasta nuestra manera de vestir. Si antes vestíamos indecorosamente, hoy vestimos mejor. Si nos peinábamos, no sé, con unos peinados locos, hoy no. Amén. Entonces, así es la manifestación del reino de los cielos, sobrenatural, que nosotros no la podemos entender porque tan solo Dios es el que sabe todo lo que hace. Si tú te consideras creyente, pero sientes que falta poder, pasión o dirección espiritual, hoy el Espíritu Santo quiere llenarte. No te conformes con saber de Jesús, conócelo y recíbelo en plenitud. Amén. Entonces, como les dije, la primera manera es llenándolo. La segunda es respaldándonos. En Hechos del 8 al 20 nos dice el Espíritu Santo capacita para ministrar con poder, ¿verdad? Pablo dice ahí que predicaba con valentía en la sinagoga, que predicó por 3 meses. No le dio miedo ir delante de los maestros, de las personas que sabían más de la ley, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo también nos da firmeza, sabiduría, poder para argumentar sobre el reino de Dios. Hoy no, de pronto yo no pudiera estar parada aquí si no fuera así. Y cada uno de nosotros, si tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a capacitar, nos va a llenar de sabiduría, nos va a decir qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que decir. Después de ese encuentro, Pablo entra a la sinagoga y predica con valentía, como les dije, por 3 meses. Luego enseña por 2 años en la escuela de Tirano. Recordemos que no era fácil estar como estaba Pablo allí predicando, ¿verdad? El resultado, ¿cuál creen que fue el resultado? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno nada más? Toda Asia oye sobre la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces imagínense nosotros empezar aquí en la iglesia, luego salir al barrio, luego salir por toda la ciudad, luego por las diferentes ciudades de Colombia, luego al exterior. Y así difundir el poder del Evangelio y el poder de Dios. Porque eso es a lo que nos impulsa el Evangelio, a conocer el poder de Dios, vuelvo y les digo, porque la palabra nos dice que buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Verdad? Pero no solo predica, tampoco, o sea, no solo pues, predica el Espíritu Santo, nos ayuda a predicar, sino que hace milagros extraordinarios. Vuelvo y les digo, a través de Pablo, dice la palabra que aún con los pañuelos, bueno, dice delantales, creo, en el versículo en el versículo 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces vuelvo y les digo, ¿cuántos de nosotros quisiéramos hacer eso? Pero vuelvo y les digo, es relación con el Espíritu Santo día a día, que vayamos delante de la presencia de Dios, no que simplemente vengamos aquí a este lugar y oremos y adoremos, sino que es íntimo ese encuentro. Y pues eso no es magia, así como decía el versículo que leíamos que los 12 que estaban ahí hacían eso por conjuro en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sino que es el poder del Espíritu Santo, vuelvo y les digo, obrando a través de un hombre,
rendido a la voluntad y a la presencia de Dios. Así como los efesios quemaron sus libros de magia, hoy algunos aquí necesitan entregar cosas que los atan, hábitos, relaciones, pensamientos o secretos muy íntimos que tienen o tenemos, que me incluyo, ¿verdad? El fuego de Dios aún quema cadenas en este tiempo. Si hay algo que debe rendir, ve a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo transforma tu vida, también la capacita para ser instrumento de sanidad, de liberación y de expansión del reino. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos lleva más allá de lo que nosotros creemos que podemos hacer. Nos llena de una capacidad, de una, no sé, de una, no sé cómo explicarlo. Nos llena de cosas que, o nos lleva a hacer cosas que nosotros no creíamos que podíamos hacerlas. Bueno, les digo, por ejemplo, yo nunca me imaginé en mi vida estar aquí predicando, dando un mensaje a las personas. Porque me daban miedo, tenía muchos miedos, muchos temores. Pero gracias al Espíritu Santo hoy estoy aquí. Amén. Y ustedes también pueden estar. Amén. ¿No? ¿Ninguno? Uy, no. Uy, no, yo esperaba ese amén, dice el pastor, yo esperaba un amén. Bueno, dice en el versículo 13 al 16, unos judíos exorcistas intentaban usar el nombre de Jesús como fórmula mágica. Dicen en el nombre de Jesús el que Pablo predica. Pero los demonios le responden, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Se imagina que un día, no sé, en una clínica, porque gracias a Dios las clínicas aquí son de bendición, son poderosas y el Espíritu Santo nos respalda. Amén. Nos hace sacar fuerzas de donde no tenemos y los demonios huyen. Amén. Pero, ¿verdad? Imaginémonos que nos dijeran eso. ¿Cómo quedaríamos nosotros? Primeramente delante del Señor. Dice la palabra que fueron atacados y hasta salieron desnudos y huyendo. Les dio tanto miedo enfrentarse a los demonios, a los endemoniados, que salieron, que los demonios los atacaron. No vieron un respaldo divino. Entonces, por eso mismo los atacaron. Esto demuestra que no se puede operar en el, perdón, esto demuestra que no se puede operar en el poder del Espíritu sin una relación genuina con Dios. Porque el resultado será vencidos y avergonzados. Porque debemos estar en la presencia de Dios genuinamente. Porque esto nos puede llegar a pasar. Ahora sí hablando en serio. Es que les dio risa cuando dije que la clínica. No, antes sí estoy hablando en serio. No, pero en serio, ¿verdad? Nos puede, vuelvo y les digo, seríamos avergonzados delante de todo el mundo y primeramente delante de Dios. Este evento impactó tanto que muchos se arrepienten, confiesan y queman los libros de magia y entregan su vida a Dios. ¿Verdad? Y ahí dice que era una cantidad de dinero considerable en tantos libros de magia, bueno, de magia había. Muchos creen y confiesan sus pecados. Y aquí, ¿cuántos
¿A cuánto nos hace falta creer? ¿A cuánto nos hace falta confesar nuestros pecados? Amén. Entonces, hoy es una noche en la que debemos reflexionar sobre ello, ¿sí? Debemos confesar, debemos ser libres de todo aquello que nos ata, que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir adelante en el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muchos, como les digo, creen y confiesan sus pecados, incluso queman los libros, pero también sucedía otra cosa, que la palabra crecía y prevalecía con poder. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, nosotros, bueno, sonará muy rayado, pero si estamos en el Espíritu Santo, sabremos a qué nos atendremos más adelante en nuestras vidas. Sabremos que si viene alguna lucha, tendremos paz en el Señor. ¿Sí? Él nos fortalecerá, sea cual sea lo que vayamos a enfrentar. Uy, no puedes fingir lo que no tienes. Si tú no tienes al Espíritu Santo, se te va a notar. Si yo no tengo al Espíritu Santo, se me va a notar. Y qué triste sería. Vuelvo y les digo que aquí en la iglesia hallamos de esos. El poder del Espíritu Santo no es una técnica, es el fruto de una relación íntima. Los que caminan con Él tienen autoridad. Los que lo imitan sin conocerlo son vencidos. En 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para que no, el Espíritu Santo me llenó, ahora yo me meto por allá debajo de, no sé, de la cama y ya, de ahí no salgo. Es para manifestación, para provecho, para que otras personas conozcan de ese mismo Espíritu Santo. Para que sepan que podemos hacer cosas a través del Espíritu Santo que nosotros mismos no podíamos, que nuestras fuerzas no podíamos. Amén. Bueno, y la tercera manera en que el Espíritu Santo obra en la vida de un creyente es guiándolo. En el versículo 21 y 22 dice que Pablo, guiado por el Espíritu, planea su próximo viaje. La obra continúa no por estrategias humanas, sino por la dirección divina. La dirección del Espíritu afecta nuestras decisiones estratégicas. ¿Sí lo sabían? Que yo nunca pensé estar aquí en Bosa, pero por el poder del Señor aquí estoy, porque mi vida tiene un propósito. Mi propósito aún no se ha cumplido, todavía sigo avanzando hacia mi propósito. Igual ustedes deben de buscar su propósito, dejarse guiar, porque muchas veces nosotros, el Señor nos dice, coja por este camino, ¿verdad? Y nosotros cogemos por el de las rosas rojas, pero salimos más astillados que quién sabe qué. Y nos toca devolvernos por el camino que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, Pablo se propuso en espíritu. Esta expresión sugiere que Pablo no actuaba simplemente por motivaciones personales o estrategias, sino porque su espíritu estaba alineado con la dirección del Espíritu Santo. En algunas versiones se traduce movido por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, el creyente muchas veces busca
no solo tomar decisiones lógicas, sino espiritualmente guiadas. Y ojalá sea así. Porque si somos creyentes, le creemos al Señor, que Él tendrá un plan mejor del que nosotros tenemos. ¿Amén? El Espíritu Santo puede poner en nuestro corazón planes y deseos que son parte del propósito eterno de Dios. El Espíritu Santo no puede ser usado como una fórmula. Yo no lo puedo usar, no, hoy necesito, no sé, cualquier cosa y el Espíritu Santo me lo va a dar. Si Él ve que yo lo necesito y que sirve para seguir, para guiar a alguien más, lo va a hacer. O si no, no. Él busca habitar en nuestros corazones rendidos. Solo los que tienen relación con Él pueden manifestar su poder. ¿Ven? Pablo declara su intención de ir a Jerusalén y luego a Roma. Pero en los capítulos posteriores sabemos que el Espíritu le revela que le esperan prisiones y aflicciones. Que sabemos cómo terminó Pablo, ¿verdad? ¿Hemos leído la Biblia? Entonces, vuelvo y les digo, el Espíritu Santo nos revelará cosas que nosotros no sabemos ahorita, pero si nos la revela, serán más llevaderas las cosas. En Hechos 20, 22 y 23, sabemos lo que pasó con Pablo. Esto muestra la guía del Espíritu, que no garantiza comodidad, pero sí su propósito. Que muchas veces estamos cómodos donde nos ponen o donde estamos, pero a veces el Espíritu Santo nos incomoda. Vuelvo y les digo, yo no pensé estar aquí en Bosa predicando, pero gracias a esa incomodidad que el Espíritu me dio, aquí estoy. Porque mi vida, pues, digamos, era rutinaria, lo que uno hace diariamente, pero llegué aquí y cambió. Amén. Y así espero que sea con cada uno de ustedes. Que no sea vidas rutinarias, sino que vivamos experiencias extraordinarias. Seguir al Espíritu a veces nos lleva a lugares difíciles, pero en el centro de su voluntad hay seguridad espiritual y cumplimiento del llamado. La guía del Espíritu también incluye planeación humana y trabajo en equipo, ¿verdad? Así como Pablo envió a Timoteo y Erasto como parte de su estrategia misionera. Asimismo, nosotros nos necesitamos todos. Así como predicaba el pastor, que somos un solo cuerpo de Cristo. Que tenemos diferentes funciones, sí, pero todos nos necesitamos. ¿Ven? Esto indica que la guía del Espíritu no anula la planificación humana ni el trabajo colaborativo, como les digo. Dios nos guía, pero espera que administremos bien los recursos, el tiempo y las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que muchas veces no aprovechamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas que son, digamos, de mayor autoridad hacia nosotros. De pronto a las personas que saben más de Biblia, a las personas que nos pueden instruir en muchas cosas. Y asimismo nosotros podríamos instruir a otros. Bueno, y como ustedes saben, a mí me gusta hacerles preguntas. No empecé con preguntas, voy a finalizar con preguntas. ¿Y tú ya has recibido al Espíritu Santo? Uy, solo uno. ¿Estás operando en el poder del Espíritu Santo o en tus fuerzas? ¿Tu relación con el Espíritu Santo es genuina o solo externa? Solo aquí para que nos vean que sí oramos.
que si alabamos, que si decimos algo, debe ser primordialmente en lo secreto. O si no, aquí no revelamos ni decimos nada. Bueno, y como conclusión, hoy el Espíritu Santo sigue buscando corazones dispuestos. Quizás tú crees en Jesús, pero aún no has tenido una experiencia personal con su Espíritu. Tal vez vives con conocimiento, pero sin poder. O has querido servir, pero lo haces en tus fuerzas y no en las fuerzas del Espíritu Santo. Porque muchas veces eso es lo que nos limita a servir. Que vemos es al hombre y no vemos a Dios. Que muchas veces dice uno, no, pero yo que voy a ir a ayudarle a la hermanita, no sé, aquí hablando aquí en la iglesia. Porque el servicio es en todo lado. Con nuestra familia, en nuestro trabajo o donde quiera que vayamos. La invitación es a que recibas hoy al Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a recibirlo hoy? Rinde tu corazón y dile, Espíritu Santo, ven, lléname, transfórmame, úsame. Hoy el Espíritu Santo te llama y Él quiere llenarte, usarte, darte poder y dirección. No para que seas reconocido, sino para que su reino se establezca en ti y a través de ti. Hoy puedes recibir una nueva llenura del Espíritu Santo. No se trata de emociones, como les digo, sino de poder, de transformación, porque Él transforma vidas. Vuelvo y les digo, nosotros si nos dejamos del Espíritu Santo, Él hará cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocemos. Dios está buscando a hombres y mujeres que como Pablo se atrevan a predicar con valor, aunque eso signifique incomodar. Si sientes que Dios te está llamando a ser parte de lo que sacude tu generación, responde hoy. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, ser guiados, Señor. Podemos ser llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy podemos, Señor, amado Dios, Señor, avanzar, Señor, hacia tu propósito, Espíritu Santo. Hoy queremos que nos llenes, Señor, de ti. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, con un corazón sediento, Señor, con un corazón, Señor, necesitado, Señor, y rendido, Señor, delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, que sin ti, Señor, que sin tu Espíritu Santo, Señor, no estaríamos, Señor, disfrutando de una vida mejor, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has hecho muchas cosas, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros hijos, Señor, porque tú has tenido cuidado de ellos, Señor, porque tú te has glorificado, Señor, en medio de ellos, Señor. Señor, hemos caminado muchas veces, Señor, en nuestras propias fuerzas, Señor. No hemos conocido, Señor, realmente quién eres, Señor, el poder que tú tienes, Espíritu Santo. Te hemos dejado pasar una y mil veces, tal vez, sin darte la importancia, sin darte el valor que tú tienes en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Pero hoy, Señor, quiero conocerte, Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero, Señor, que hagas de mi vida, Señor, algo diferente. Que seas tú transformándola, limpiándola, Señor. Y que el resultado sea, Señor, algo, Señor, más blanco, Señor, que la lana, Señor. Perdónanos, Señor, por todo, Señor, lo que se ha apagado en nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu, Señor, tal vez se ha apagado, Señor, en nuestras vidas.
Hoy queremos, Señor, que tú, Señor, revivas, Señor, avives ese fuego, Señor, en nuestros corazones, Señor. Señor, no queremos, Señor, ser tibios, Señor. Señor, que seas tú, Señor, que nos guíes día a día, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor, que podamos ir, Señor, y profetizar, Señor. Hablar del reino de los cielos. Sin miedo, Señor, que hablemos con denuedo, Señor. Que hablemos, Señor, de las maravillas del reino de Dios, Padre. A ti, Señor, y solo a ti, Señor, te adoramos, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos distraído, Señor, en este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado ganar del mundo, Espíritu Santo. Pero hoy queremos que tú habites, Señor, en nuestro corazón. Que seas tú, Espíritu Santo, quien vivas en nuestras vidas, Señor. Que seamos, Señor, y guiados por ti. Que caminemos, Señor, ante ese propósito que tenemos, Señor. Hoy, Señor, rendimos nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque te podemos sentir, Señor. Y ayúdanos a sentirte cada día, Señor. Danos, Señor, inquiétanos, Señor, a buscarte, Señor, a amarte, Señor, a ir, Señor, delante de tu presencia, Señor. Así no tengamos fuerza, Señor. Que así, Señor, seas tú, Señor, quien nos dé las fuerzas necesarias, Señor. Por eso te decimos, ven Espíritu Santo, ven a nuestras vidas porque te necesitamos hoy, Señor. Hoy, Señor amado Dios, es el día que nos rendimos delante de ti. Y lo hacemos, Señor, porque necesitamos tu presencia. Rompe, Señor, toda dureza de corazón, Señor. Rompe, Señor, aquellas cadenas, Señor, que nos tienen atados, Señor, que no podemos avanzar, Señor. Que seas tú, Señor, que encienda, Señor, nuestro fuego, nuestra pasión por ti, Señor. Oh, amado Dios, Señor, a ti te damos la honra, la gloria, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, Señor, de nuestras naciones, Señor, de nuestro barrio, Señor, de donde vivimos, Señor, de nuestra casa, Señor, que seas tú, Señor, quien nos transforme, Señor, y podamos, Señor, ser un ejemplo, Señor, para aquellos que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos, Señor, que tú, Señor, eres grande, Señor, y maravilloso, Padre. Te adoramos, Señor. A ti sea todo el honor y toda la gloria, Señor. Gracias por este momento, Señor, que podemos pasar, Señor, en tu presencia, Señor. En tu regazo, Señor. En tus brazos de papá. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.